Secretario, ¿tenemos cuenta? Solamente informar que en el día de hoy se ha citado a la sesión de la Comisión de Vivienda para considerar el proyecto de ley en primer trámite constitucional, iniciado en moción de los honorables senadores señor Durresti, señora Aravena y señores Montes, Navarro y Sandoval, que modifica la ley 20.808 que protege la libre elección en los servicios de cable, internet o telefonía. Y el principal objetivo del proyecto es precisar que en condominios de viviendas sociales, las obras necesarias para garantizar que los copropietarios puedan optar entre diversos proveedores de servicios de telecomunicaciones, en ningún caso serán de cargo de los beneficiarios. Este es un proyecto que consta de un artículo único, señor presidente. Bien, vamos, mientras tanto, conversando el tema, no sé, estamos con el tema de copropiedad nosotros ya por segunda vez en la sala. Le estamos pidiendo a todos los comités que hagan por favor las mismas gestiones para lograr de que lo que pudiéramos en definitiva meter para mañana. Nosotros hicimos lo propio, Carlos Monti hizo con su sector, a objeto de que de ser factible pudiéramos incorporarlo en la tabla, idealmente mañana, ¿no? Estuvo la semana pasada, ¿no es cierto?, en segundo lugar, pero no. Si no va a estar en primero, claro, a menos que no va a pasar lo mismo que ayer, ¿no es cierto?, que al final son proyectos que todo el mundo interviene y terminan copándose todo el horario. Así que vamos a tratar de que sea en esas condiciones y que cada uno haga con sus respectivos comités las gestiones para que ojalá logremos avanzar y lanzar. Yo creo que en globo, ¿no? Si no hay alguno de colmo, ¿cierto? Sí, pero ¿sabe qué, Carlos? Hablemos de esto nomás. Sí, lo que pasa es que en la sala, en los segundos informes, lo primero que se hace es el presidente da por aprobado todos aquellos artículos que no fueron objeto de indicaciones ni modificaciones. Hay varias normas ahí. ¿Ah? No. Después, hay muchas ahí, ¿no es cierto? También hay varias enmiendas que son unánimes. La verdad que todas las enmiendas son unánimes. Entonces, ¿qué significa? Que el presidente, en primer término, va a dar por aprobado, si le parece a la sala, ¿no es cierto?, todos aquellos artículos que no fueron objeto de indicaciones ni modificaciones, y posteriormente se ponen en votación sin debate las enmiendas unánimes. Eso es lo que iba a decir yo, salvo que se pida alguna votación separada o se renueven indicaciones. ¿Ah? Claro. El ministro tiene una mejor solución ahora, no sé cuál será. ¿Va a llegar con una solución? No, lo de la Secretaría Ejecutiva. Sí, perdón, infórmalo. Gracias, presidente. Bueno, es un poco lo que hablamos en las últimas sesiones que vimos esta materia. Se está trabajando en el Ministerio en la creación de una Secretaría Ejecutiva de Condominios que pueda asumir las funciones de supervigilancia del cumplimiento de la normativa y de apoyo también en los temas más de programa presupuestario, de apoyo a los condominios de viviendas de interés público, como quedó conceptualizado en el capítulo, con un foco especial en los condominios de viviendas sociales, una priorización en ese tipo de condominios, que quedó también un inciso que hacía esa salvedad, que si bien se ampliaba el capítulo a los condominios de viviendas de interés público, tenía que haber una priorización en los condominios de viviendas sociales. Y el rol que ya tiene el Ministerio de impartir circulares se amplía a que puedan las Ceremi supervigilar el cumplimiento de la normativa y también resolver todos los conflictos relacionados con el registro de administradores de condominios. ¿Se acuerdan que se crea el registro, se genera un procedimiento sancionatorio y eso queda en manos de las respectivas Ceremi de Vivienda y Urbanismo, el resolver los conflictos con el incumplimiento de funciones por parte de los administradores? Pero claro, eso necesita ciertos lineamientos generales por parte del nivel central que los daría esta Secretaría Ejecutiva. Que tiene que ver con los equipos de las Ceremis encargados de los programas de condominio sociales. Sí. Perfecto, bueno. Vamos a estar atentos obviamente a ese proceso, pero yo creo que deberíamos de, si lo logramos poner en definitiva en la tabla, ¿verdad?, tratar de avanzar en su proceso, en su procedimiento, ¿no? Respecto a, el ministro está citado mañana a la Comisión de Vivienda de la Cámara y creo que también lo iban a citar a otra comisión, a otro proyecto. Entonces, eventualmente, él tiene que venir mañana y si está esto en tabla también podría ahí coordinarse para que pueda
ir a la sala, digamos. Sí, bueno, estamos haciendo todas las gestiones para que eso sea factible, ¿ya? Y lograr que vuelva a la tabla como estuvo la semana pasada, ¿ya? Bien, bueno, del proyecto que nos convoca, no sé si hay alguna opinión armada respecto a este tema desde parte del Ejecutivo. Entiendo que ustedes ya vieron el proyecto, pero aprovechando la presencia del senador Durresti, quien fue el promotor, ¿no es cierto?, de esta iniciativa. Alfonso, ¿estás listo? ¿Va a tener algún enfoque global general del tema? ¿Estás listo? Tienes la palabra. Gracias, presidente. Gracias por la posibilidad de exponer. Este es un proyecto de ley en el cual, junto a la senadora Aravena, Montes, Navarro, presidente y quien habla, lo que buscamos es que en la ley del ducto, que fue una ley tramitada ya hace varios años, se pueda clarificar la situación de los condominios sociales. Hemos visto en distintas iniciativas, especialmente, yo cito un caso personal que uno generalmente legisla desde lo que ve en su región, y lo comentábamos con ustedes, que también les ha ocurrido en condominios en que se hace un conjunto de iniciativas cuando se está estableciendo el ducto, dicen no, esto tiene un costo adicional, y en definitiva con eso son costos adicionales que son metros cuadrados menos de vivienda social, y genera una serie de inconvenientes. Cuando se discutió la ley, se buscó precisamente que fuera para todos los conjuntos habitacionales. Nosotros hicimos una presentación en referencia a lo que nos sucedía con el conjunto habitacional que se llama Guacamayo 3 en la ciudad de Valdivia. Hizo una presentación a la Contraloría, que también está en curso para efectos de poder pronunciarse, pero todos los informes que hemos tenido, tanto de biblioteca como de asesores del Ministerio, incluso el ministro Cristian Monkever, autor de la ley en su momento, van en la línea que señalamos. Entonces, si lo tiene bien la comisión, de poder votar en general, que nos habilite para tener una legislación que deje sin lugar a dudas, sin interpretaciones, esta situación, y permita, insisto, cumplir con el objetivo que tuvimos en vista en la ley general, y no hagamos una discriminación sobre condominios sociales o, en definitiva, proyectos habitacionales del Servio o del Ministerio. Eso en general. Hay algunas correcciones que se pueden hacer, que nos han hecho referencia desde el título, digamos, de poder clarificarlo, pero creo que el proyecto va en el camino que comentábamos de complementar lo que había anteriormente. Eso, presidente, muchas gracias. Bien, muchas gracias, senador Durresti. Sí, efectivamente, este es un proyecto bueno que patrocinamos la mayoría de los miembros de esta comisión, porque entendemos que efectivamente es una realidad que está afectando. Hay muchos edificios que están amarrados con un solo proveedor de servicio, y la gente imposibilitada, o sea, no puede acceder evidentemente a la libertad que le optar por caminos diferentes de los servicios que tiene disponible el edificio o el condominio. No obstante, hoy día sabemos que hay tecnologías, ¿verdad?, que permiten que cualquier persona pudiera eventualmente acceder a este tema, pero no es la idea cuando se produce este tipo de situaciones. Nos pasa a nosotros con este proyecto. Por eso la opinión del Ejecutivo nos interesa en este minuto conocerla, porque tenemos toda la voluntad de avanzar con esta iniciativa. Ejecutivo, tienes la palabra. Gracias, presidente. Bueno, comentarles que me acompaña Ricardo Liñán, que es arquitecto de la División de Desarrollo Urbano, que ha estado viendo este tema. Y perdón, Gonzalo, tú tienes la palabra, Gonzalo. Gracias. Queríamos hacer un par de comentarios. Entendemos el punto, vimos el mensaje, o sea, la moción, perdón, y la exposición de motivos, pero creemos que, claro, apunta más bien a los proyectos nuevos, por los ejemplos que se señalan, pero en el articulado propuesto se propone en el artículo primero transitorio que se refiere a las edificaciones existentes. Entonces creo que ahí puede haber
algo que se podría precisar mejor, porque para los proyectos nuevos aplica más bien el artículo 7º de la Ley General de Telecomunicaciones, que es el que establece la obligación de que todo proyecto de loteo conformado por varias unidades estén o no acogidas al régimen de copropiedad debe velarse por la libre elección. De hecho, el artículo transitorio primero ya tiene que cualquiera sea la naturaleza de las obras que se requiera ejecutar, estas no podrán implicar un gasto extra o adicional para la copropiedad, salvo que así se acuerde en la Asamblea Extraordinaria de Copropietarios. Creemos que el tema del mayor gasto está resuelto de esa manera ahí. Cuando se habla en la propuesta del proyecto de ley de que los condominios de viviendas sociales, este gasto en ningún caso podrá significar un mayor aporte de los beneficiarios, creemos, y qué bueno que el senador nos mencione un caso específico para poder analizar bien porque no nos queda claro de la moción necesariamente eso, ¿cuál podría ser el conflicto? ¿Por qué? Porque los proyectos hasta antes de la entrada en vigencia del reglamento de esta ley no tenían esta exigencia, por lo tanto el proyecto que tenía subsidio y que solicitaba su permiso antes de la entrada en vigencia básicamente no tenía la obligación de contemplar estas redes. El conflicto podría estar presentándose en determinados proyectos que fueron evaluados para el otorgamiento del subsidio sin que existiera la obligación y después solicitan su permiso de edificación y el director de obra le dice que a usted le falta algo. Y en ese le falta algo, surge este vacío de que no alcanzan los recursos, pero no están contemplados en el subsidio original y, al parecer, por lo que se señala en la moción parlamentaria, la entidad patrocinante le exigiría al usuario que cubra eso. Entonces, en ese sentido, entendemos el sentido de la norma y también coincidimos en que ese cumplimiento de una norma legal no debiera quedar cargado a los beneficiarios, digamos, los usuarios. La declaración en sí misma va a solucionar el problema de esos determinados proyectos, probablemente no sé si la ley incorporada ese inciso lo va a resolver. Creo que tiene que ver más con una gestión de proyecto a proyecto, porque no son tantos los proyectos que quedaron en esa situación. Los proyectos que actualmente se presentan ya tienen que contemplar esto, porque ya está vigente la norma, por lo tanto tienen que diseñarse desde ya con esta red interna de telecomunicaciones, que quizás ahí Ricardo puede ilustrar un poco mejor en qué consiste esta red interna, pero lo que busca es precisamente garantizar la libre elección. Por eso, por lo mismo, tampoco puede quedar cargado este gasto a una empresa de telecomunicaciones en particular, porque precisamente lo que se buscaba con esta ley era evitar el monopolio que se generaba cuando una copropiedad se asociaba con una empresa de telecomunicaciones y le decía, perfecto, usted cabléeme el edificio, y quedaba como con una exclusividad y la red es mía, por lo tanto usted está obligado a contratar conmigo. Entonces tampoco puede quedar en manos de que lo pague una empresa, porque si no vamos a volver al mismo problema original. No sé, Ricardo, si quiere agregar algo. O... No, Gracias. Presidente, la verdad, solamente para aclarar efectivamente que la ley aplica a todos los conjuntos independientes del destino que generan unidades. Por lo tanto, no hay una distinción en la ley respecto de las viviendas sociales. Y lo segundo es que efectivamente quedó un régimen especial en donde por este desfase los proyectos en el fondo tenían que asignársele en el fondo fondos adicionales para que pudieran cumplir con este mandato. Y esto se soluciona con un aporte adicional, no se soluciona de otra manera. Entonces, de alguna manera el Ministerio ya tiene a través de la División de Política Habitacional contemplado una estrategia para esto. Y son casos que se van a ir agotando en el tiempo, por lo tanto tampoco... Solo una interrupción, presidente. Presidente, solo una interrupción de presentación. Uno entiende la transición, lo que ocurre, y por eso les pedía poder invitar particularmente a este conjunto que son los dirigentes, en que esto le ha significado, y por eso lo conversábamos acá con el senador Navarro, es prácticamente destinación de más plata, ergo disminución de metraje de la estructura de edificación. Entonces es una situación bastante perversa desde ese punto de vista, aunque, como usted bien señala, va en un camino de solucionarse por la otra situación, pero aquí tenemos un conjunto de situaciones que nos entra en contradicción. Entonces, por eso yo pediría que en el devenir de esta discusión, la tramitación, poder invitarlos, porque tal vez puede que la solución sea otra, pero claramente esta iniciativa legal permite despejar cualquier duda para efectos de inconveniente. Sí, no, correcto. No sé si tiene algo más que agregar sobre ese tema, la verdad es Ricardo.
Como les decía yo, efectivamente esto tiene un componente bien especial, esta ley, porque es una norma que nace en telecomunicaciones, que regula las telecomunicaciones de los conjuntos, y en general, como es una regla de telecomunicaciones y no está en urbanismo o construcciones, hay un desconocimiento de nuestros profesionales. Entonces, este es un armado en el fondo que va ocurriendo, y justamente en general cada vez que a las viviendas sociales les nace una nueva obligación o un cumplimiento, por ejemplo PDA, los planes de descontaminación ambiental, alguien tiene que pagar esto y finalmente es el subsidio el que está pagando esto y lo hace vía aporte adicional. Entonces, lo que pasa, y va a pasar siempre, es que cada vez que a las viviendas sociales le colocamos una nueva exigencia determinada por una circunstancia especial o por una norma, lo que va a ocurrir es que hay que hacer aporte adicional. Eso. Y esos fondos tienen que salir de alguna parte. Entonces, finalmente, siempre nosotros hemos escuchado esta frase de que o le colocamos unas ventanas termopanel para que tengan mejor acondicionamiento térmico, y eso significa que la casa va a tener 3 metros cuadrados menos. Estoy haciendo una exageración, pero en este caso, este es un régimen que son pocos proyectos en el fondo que quedaron y que se soluciona asignándoles mayor, en el fondo, plata para que puedan cumplir con la obligación. Hay otros casos que son más complejos que no son estos. Y nosotros creemos que en la medida que estos proyectos que se iban a postular, que obtuvieron subsidio, van a entrar a permiso, hay que hacer el aporte y eso va a hacer que finalmente este problema, en este caso, vaya desapareciendo. Okay. Pero se va a solucionar así. Es decir, si no hay más aporte de Hacienda a los subsidios, entonces va a salir de la línea de financiamiento regular. Eso. Bien. Senador Montes. Mira, aquí hay como una lógica que este es un subsidio a las empresas de telecomunicaciones en los hechos, porque ¿qué hace la Municipalidad de Providencia con lo mismo? La Municipalidad de Providencia dice voy a abrir en las calles, voy a abrir y voy a poner ductos, y cada empresa que quiera, de cualquier naturaleza, que quiera pasar por aquí, tiene que pagarme. Eso dice la Municipalidad de Providencia, y se ha extendido a varias otras. Esto partió en la época de la Carmen Grez, muy bien antiguo, y es la única comuna que se empezó a subterranear en las redes y todo eso. Bueno, en este caso, yo pediría, presidente, que invitáramos de una empresa a otra, aprovechar la oportunidad para que la empresa nos diga qué está ocurriendo, porque lo que yo he visto en los condominios sociales no le preguntan a nadie. Llegan, entran y ponen lo que quieren, cuando quieren. Sé que esta ley del ducto lo que buscaba era normalizar, pero lo lógico sería que al haber ducto ellos tuvieran que aportar algo por usar un espacio que se ha construido para efecto de la... Y yo, para no prejuzgar, creo, presidente, yo pediría que invitara a un par de compañías que vengan y nos expliquen cómo ocurren estas cosas, porque eso quizás nos permite resolver, junto con la opinión de los dirigentes que plantea el senador Durresti, que permite realmente clarificar esto. Aquí, esto no lo hacen con los condominios de alto ingreso. O de mayores ingresos. En los condominios de mayores ingresos negocian con el administrador normalmente y se le cobra algo. O sea, el administrador les cobra un tanto por entrar. Bueno, eso, presidente. Pido que vengan. Me parece. Vamos a tener presente. Senador Aravena. No prendió. Bien breve. Solo creo que agregado a los asistentes que está pidiendo se invite el senador Montes, yo creo que sería bueno invitar también a la municipalidad de Providencia y conocer brevemente el ejemplo, porque al final del día da lo mismo si la persona vive en una comuna de escasos recursos o no, porque igual las personas hacen un esfuerzo para tener su pack de internet o lo que sea y tiene el mismo costo. No hay diferencia de cobro donde vives y hoy día es casi imposible para los estudiantes de Chile poder desarrollar todas sus tareas sin internet. Entonces yo creo que no es un tema menor. Yo pediría que no es un lujo, hoy día es una necesidad como el agua, la luz, etcétera. Entonces yo pediría eso. Y lo otro, presidente, si es que vamos a avanzar en esto, ver la posibilidad de poder votar en general, al menos hoy día, porque creo que el tema, más allá de que se hace cargo de algo puntual, creo que es interesante para nosotros la comisión tomar el tema. Eso. Sí, bien. No hay consenso respecto de la necesidad del punto, ¿verdad?, de la que hace la iniciativa, la moción. Creo que se hace parte de una realidad. A mí me toca conocer, a propósito de este tema, quién financia al final del día. Me pasa a mí lo mismo con el tema de mi región, con el PDA y el cambio de calefactores. O sea,
hasta hace poco vivienda construye la vivienda, ¿no es cierto? Después viene otro subsidio por otro programa, cambio o instalación de calefactores, vuelven a romper, vuelven a abrir, pero hoy día hay un subsidio para el tema del PDA, ¿no es cierto?, de Coyhaique, que permite financiar estos gastos en materia complementaria. ¿Ah? Plan de contaminación ambiental de Coyhaique. ¿Ah? ¿Quería algo más, Ricardo? Presidente, solo una precisión. Efectivamente, la ley lo que propone o establece es que una nueva forma en que las telecomunicaciones se dan al interior de las unidades. Y eso creemos que está resuelto. La ley no trae aparejado una obligación de que las empresas tengan que extender sus redes. Simplemente la ley lo que establece apuesta que las empresas de telecomunicaciones, al conocer en el fondo los proyectos y la cantidad de proyectos, van a conocer en el fondo una demanda futura y ellos van a extender sus redes. Por tanto, lo que dice el senador Montes en alguna parte es correcto y no es correcto. En la parte que es correcta es que efectivamente el proyecto, como viene resuelta las telecomunicaciones al interior del mismo, las empresas no hacen un gasto en esa materia. Es un gasto del costo de construcción. Pero respecto de la extensión de las redes, sí, las empresas lo tienen que hacer. Y las empresas que no van a los proyectos no tienen la cuota de mercado que les correspondería. Ese es un detalle. Y respecto de, entonces lo que yo debemos entender es que el problema está en los conjuntos existentes, donde en el fondo hay una dificultad de acceso y una dificultad en el particular de aquellos proyectos que, no siendo existentes, son nuevos, quedaron en este tramo extraño entre la aplicación de la ley y la entrada en vigencia. No, yo quiero decirle que justamente por lo que usted dice es que yo discrepo. O sea, aquí hay un ducto que se instala con un subsidio público determinado en cualquiera. ¿Quién lo usa tiene que contribuir a eso? O sea, no tiene por qué, además, una vez usado, ¿quién es el obligado a sacarlo? A sacar las redes que hay dentro de todos los condominios. Usted ha visto las redes que hay dentro de los condominios y ellos se sienten que no tienen obligación ni para instalarse, ni para sacar, ni para usar el ducto. Eso es el tema que yo pongo por lo menos en conversación, porque la verdad que no es lo mismo que el agua, porque el agua es una sola compañía y en la electricidad no es lo mismo, es parte de la instalación. Aquí se le da una oportunidad que podrían entrar 3, 4, 5 empresas, ¿no es cierto?, en el ducto, podrían circular bastante. Por eso puse el ejemplo de Providencia, la diferencia en Providencia que en el espacio público, que son las redes subterráneas que se construyen en el espacio público, aquí un espacio privado. Y con mayor razón la capacidad negociadora de los que ahí viven debiera elevarse y no disminuirse. Eso. Nicolás, para ir cerrando el capítulo y hacer... Solo hacer una precisión que quizás más técnica del reglamento de esta ley, usted podría quizás precisar un poco mejor, pero está la red externa de telecomunicaciones y la red interna. Y la red interna de telecomunicaciones, al interior del proyecto, lo que se optó en el reglamento es que fuera una red que permitiera que fuera compartida por las distintas empresas. Las empresas no tienen que llegar a cablear adentro del edificio. El edificio ya está con eso resuelto y las distintas empresas se conectan en la sala, tiene un nombre, no me acuerdo cómo se llama, una sala que está en la entrada del proyecto. Por lo tanto, ellos tienen que extender sus redes en la red externa, cada empresa extiende sus redes por la red externa, hasta llegar a esta sala común donde se conectan y la misma red no se interviene por cada una de las empresas, porque ese era otro de los puntos. Había un ducto y ese ducto entraba a una empresa, después entraba a la otra, se tocaban los cables entre ellos, había mucho conflicto por el uso de esa red. Ahora se contempla la red interna como un bien común más de la copropiedad, que beneficia a todos los copropietarios y que las empresas pueden usarla, porque se comparte, es un cable que permite ese uso compartido por parte de las distintas empresas que tienen que hacer sus instalaciones en esta sala. Lo expliqué en los términos que yo lo entiendo de un tema más bien técnico de telecomunicaciones, pero a eso apunta la norma para garantizar que cualquier persona pueda contratar la empresa que estime pertinente. Sí, mira, veo que como hay un par de comentarios, vamos a abrir la votación para la votación en general del proyecto, en el sentido que estamos todos vale. Estábamos todos de acuerdo respecto de la necesidad de avanzar en este tema. Dado que hay algunos compromisos, Carlos, vamos a abrir inmediatamente la votación para en general este proyecto. Secretario. Estamos modernos, ahora sí. Sí, lo que pasa es que estamos... Sí, estamos debutando con un sistema de votación, ahí se les va...
les va a aparecer ahí, entonces usted aprieta botón, ¿no es cierto? Ahí, don David, ahí está. Muy bien. Exactamente, entonces yo tengo acá el resumen, entonces terminó la votación y aparece entonces allá el resultado de la votación. Sí, es un debut, sí. Entonces queda aprobado en general el proyecto por 4 votos a favor. Bien, vamos a hacer dos cosas. Vamos a hacer dos cosas, ver el tema de algunas invitaciones, para lo cual les vamos a dejar también para que ustedes nos presenten. El senador Durresti me acaba de mandar, ¿no es cierto?, una sugerencia de invitar, pero no hace llegar... Confío en el criterio del presidente. Sí, no hace llegar la invitación. Y para efecto de la tramitación en particular. Alejandro, tú querías decir algo. Presidente, aprovechando la presencia del Ejecutivo, este debate lo hemos tenido a lo largo de los años, en particular no solo en la intervención de los nuevos departamentos, porque los viejos condominios sociales sufrieron atentados y todos los arquitectos coinciden es que una intervención posterior hay que entrar a picar, y entrar a picar eleva los costos, y al final el proceso llevado a cabo por sucesivos gobiernos de democratización de la digitalización, de democratización de Internet y el acceso a las nuevas tecnologías como parte esencial. O sea, ya no el Internet hoy día para Netflix, el Internet también para hacer las tareas, para que el tema del aula pueda también funcionar con los jóvenes, con su computador. En definitiva, cada día más dirigentes sociales tienen computador, los adultos mayores se conectan a Internet, es decir, Internet pasa a ser un servicio más esencial. Y así lo siente la mayoría de la ciudadanía. Donde no hay Internet, el comentario es que, bueno, está ahí atrás, está ahí retrasado. Es como cuando no había luz, o sea, cuando la gente se alumbraba con chonchón o con vela. Por tanto, el acceso a Internet se ha convertido en un derecho más de servicios básicos, más aún en cuando los medios de comunicación no siempre expresan la diversidad. Internet es un mecanismo también de libertad de acceso, de carácter nacional e internacional. Y por tanto, los condominios sociales tienen que tener garantizado acceso dentro de un mercado libre y no cautivo, por decirlo de algún modo. Por tanto, el tema de ser dueño del ducto, cuando las compañías se apropiaban, pagaban una prebenda y se hacían y obligaban a todos a conectarse a dicha compañía, tiene que terminar. Y creo que esto es un costo adicional, porque la verdad es que si no lo vamos a tener que adicionar, a poco andar, yo digo 4 o 5 años, vamos a tener que ir poniendo ductos y se nos va a decir, bueno, ¿y cómo no lo previeron? ¿Cuánto más era? Tal vez lo importante es saber cuánto es el valor adicional de UF que cuesta adicionar los ductos en un condominio, particularmente un edificio. Teniendo ese costo, yo creo que, y el costo posterior de instalación, podemos generar un balance que nos diga, mira, hay que incorporar esto, como también lo es el espacio de estacionamiento. En los condominios sociales de mi región, intentar entrar a alguno es imposible, porque se fueron concebidos hace 20 años, donde no había ni un vehículo, y hoy día están estacionados en las calles con grave riesgo para la seguridad de las personas y inviabilizan el tránsito. Entonces uno dice, el espacio para el estacionamiento forma parte también de un derecho básico de la seguridad y de un conjunto también de prestaciones que debemos garantizar desde el inicio, no solo la calidad. Entonces ese es un debate que yo pediría al Ministerio lo pudiéramos hacer. Y tal vez, presidente, oficiar formalmente, decir, si hay un estudio y si no lo hay, hacerlo, cuánto cuesta la incorporación promedio de los ductos en los condominios sociales y versus una proyección de cuánto costaría a posteriori una instalación adicional adyacente al mismo. Eso, presidente. Bien, vamos a hacer los oficios acordados, sugeridos por el senador respecto de cuánto eventualmente significaría normalizar la construcción de esos temas. ¿Me parece bien? Sí. Lo segundo, agradecer también la iniciativa del senador Durresti para poner este tema en el tapete. Señalar que la tecnología acabamos de aprobar, ¿verdad?, pero no tenía el sistema una campanilla electrónica, así que vamos a aprovechar de declarar, ¿no es cierto?, que fue aprobado por 4 votos a favor la idea, el proyecto en general.
Así es que vamos a estar atentos al procedimiento. Yo creo que un tema que está en la mesa sin duda. Esperamos que la tecnología cada vez requiera menos este tipo de instalaciones además. De hecho, hoy día la empresa vende un montón de servicios que la mayoría de la gente ni siquiera las usa. Es como las radios, la televisión, que bueno, en fin. Pero el punto está dado, senador Durresti. Vamos a tener presente solamente de que nos hagan llegar la nómina de las personas que sugieren de algunos para tener alguna opinión respecto de la operativa, de los temas prácticos desde los usuarios. Lo mismo que pasa con las municipalidades, ¿verdad?, que se han planteado. Aquí tenemos un representante de la asociación. Si alguien tiene dentro de la asociación algún área vinculada a estos temas, también sería interesante, quedamos atentos. Y, claro, del senador Monte, que sugería citar algún par de empresas para tener también la opinión de ellos. Está también la misma asociación de condominio a propósito, entre medio los administradores, ¿se acuerdan? ¿Ya? Que también podrían tener una opinión desde la práctica. Bien, pues lo vamos a tener presente, vamos a estar atentos a esas sugerencias de invitación. Le agradecemos la voluntad y habiéndose cumplido el objeto de esta sesión, esta se levanta.